instalé cámaras y descubrí que mi esposa hacía tríos sexuales. Pero el karma apareció y la dejó en una silla de ruedas. Soy trailero, y quiero contarles mi historia. Es un capítulo más de mi vida que ya he cerrado, pero quería compartirlo. Nunca pensé que la vida podría darme un giro tan inesperado. Laura y yo habíamos construido lo que parecía ser un matrimonio sólido. Nos conocimos en un bar, durante una de mis rutas, y fue amor a primera vista. Nuestro noviazgo fue breve pero intenso, y en pocos meses ya estábamos casados. Compramos una casa en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde podíamos disfrutar de nuestra vida juntos. Sin embargo, mi trabajo como trailero me mantenía fuera de casa durante largos periodos, lo cual, aunque me dolía, también era una fuente de orgullo. Después de todo, estaba trabajando duro para asegurar nuestro futuro. Todo parecía perfecto, pero pronto pequeñas señales comenzaron a perturbar mi tranquilidad. Era una de esas mañanas de sábado, yo acababa de regresar de una larga semana en la carretera y estaba deseando disfrutar de un día tranquilo con Laura. Sin embargo, al despertarme temprano y bajar a la cocina para prepararle el desayuno, noté algo extraño. Había una carta en la puerta principal. La recogí con curiosidad, notando que estaba escrita a mano y había sido dejada apresuradamente. Asterisco querido Tomás, no me conoces, pero siento que es mi deber informarte de algo importante. He notado que mientras tú estás fuera, Laura ha estado recibiendo visitas de varios hombres. No es mi intención causarte dolor, pero creo que mereces saber la verdad. Asterisco. El shock fue inmediato. Sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Laura, mi esposa, la mujer en la que había confiado con todo mi ser, estaba siendo infiel. ¿Pero quién era esta persona que me enviaba la carta? ¿Podría ser una broma cruel, o tal vez una malinterpretación? Decidí que no podía tomar decisiones precipitadas sin tener pruebas concretas. Durante las siguientes semanas, traté de mantener la calma y actuar con normalidad mientras mi mente estaba en constante tormento. Decidí tomar cartas en el asunto e instalar cámaras de seguridad en diferentes puntos de la casa. No podía enfrentar a Laura sin pruebas, y si lo que decía esa carta era cierto, necesitaba saber hasta qué punto llegaba su traición. Mientras estaba fuera, las cámaras comenzaron a registrar todo. Al principio, todo parecía normal, pero después de varios días, los videos empezaron a mostrar cosas que no podía ignorar. Observé cómo hombres desconocidos entraban en mi casa. Pero lo peor estaba por venir. Uno de esos hombres era el ex de Laura, alguien con quien ella había tenido una relación antes de que nos conociéramos. Mi corazón se detuvo cuando vi que no estaba sola. Otro hombre, que resultó ser un amigo común de ambos, también participaba en esos encuentros. No solo estaba engañándome, sino que lo hacía de la forma más humillante imaginable. Laura no solo estaba con su ex, sino que había convertido nuestra casa en un lugar de encuentros sexuales de lo más depravado. La traición se profundizaba a medida que veía los videos. No se trataba solo de sexo, eran tríos, encuentros cargados de lujuria y de una intimidad que jamás había compartido conmigo. Después de semanas de recopilar pruebas, supe que el momento había llegado. No podía seguir viviendo en la oscuridad, en la mentira que Laura había construido a nuestro alrededor. Planeé mi confrontación cuidadosamente, esperando a un día en el que supiera que Laura no tendría escapatoria. Quería que supiera que lo sabía todo, y quería ver su reacción. Esa noche, Laura llegó tarde a casa. La esperé en el salón, con los videos preparados en mi laptop. Cuando finalmente entró, me vio sentado allí, con una expresión que probablemente no había visto en mí antes. Sin decir una palabra, le mostré los videos. Su rostro palideció de inmediato, sabía que había sido descubierta. No tienes nada que decir, ¿verdad?, dije, mi voz fría y controlada, a pesar del torbellino de emociones que se agitaba dentro de mí. Tomás, por favor, déjame explicarte. Comenzó, pero la interrumpí bruscamente. ¿Explicarme qué? ¿Cómo convertiste nuestra casa en un burdel? ¿Cómo me traicionaste de la forma más vil posible? Laura intentó acercarse a mí, pero retrocedí, levantándome de mi asiento. No te acerques. No quiero escuchar tus excusas. Solo quiero que te vayas de mi vida, para siempre. No tenía familia en el país, lo sabía. Era una extranjera que había venido aquí por trabajo, y luego se había quedado por amor, o al menos eso creía yo. Ahora, esa falta de red de apoyo jugaba en su contra. Cuando le dije que se fuera, que tomara sus cosas y se largara, vi la desesperación en sus ojos.
Sabía que no tenía a dónde ir, pero no me importaba. La traición había sido demasiado profunda, demasiado cruel. Laura salió de la casa con lo poco que pudo llevarse. Me quedé allí, viendo cómo la mujer que había amado, que había jurado serme fiel, se marchaba, destrozada por la vergüenza y el arrepentimiento. Pero para mí, su sufrimiento era un eco lejano comparado con el dolor que había causado. Laura intentó encontrar refugio con amigos, pero el escándalo se había esparcido rápidamente. Las personas que conocíamos en común, amigos a quienes yo también había confiado, se apartaron de ella. Nadie quería tener algo que ver con la mujer que había traicionado tan vilmente a su esposo, y que había convertido su hogar en un lugar de decadencia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Laura no pudo rehacer su vida. Su trabajo comenzó a deteriorarse, y su reputación quedó en ruinas. En un último intento de escapar del caos, Laura decidió conducir fuera de la ciudad. Fue entonces cuando el destino intervino de la manera más brutal. Conduciendo a alta velocidad, probablemente en un intento de alejarse de todo, perdió el control del coche. El impacto fue devastador. Me enteré del accidente a través de un conocido en común. Laura había quedado paralizada de la cintura para abajo, confinada a una silla de ruedas. El destino había cobrado su deuda de la forma más implacable. Cuando escuché la noticia, no supe qué sentir. Parte de mí se sintió vindicada, como si el karma hubiera hecho su trabajo. Pero otra parte, la parte que aún recordaba el amor que alguna vez sentí por ella, sintió una punzada de tristeza. Sin familia, sin amigos, y ahora sin la capacidad de moverse, Laura se encontraba atrapada en una prisión que ella misma había creado. No tenía más opción que regresar a su país de origen, donde, según supe más tarde, vivió una vida solitaria y llena de arrepentimiento. La Laura que conocí, la mujer vibrante y llena de vida, había sido destruida por sus propias decisiones. Con Laura fuera de mi vida, me encontré en una encrucijada. La casa, que alguna vez fue un símbolo de nuestro amor, ahora estaba cargada de recuerdos dolorosos. Decidí que no podía seguir viviendo allí, así que la vendí. Con el dinero, compré una casa en el campo, un lugar lejos del ruido y del caos de la ciudad. La nueva casa era perfecta. Tenía amplios espacios, rodeada de naturaleza, donde podía disfrutar de la paz que tanto necesitaba. Allí, solo, con la compañía de mi perro, Mr. Salchicha, comencé a reconstruir mi vida. Mr. Salchicha había sido mi compañero durante muchos años, acompañándome en mis viajes, y ahora se convirtió en mi confidente y mi única compañía. Decidí tomar rutas más cortas, dejando atrás los largos viajes que solía hacer. Me enfoqué en disfrutar del momento, explorando nuevas rutas, visitando lugares que nunca había tenido la oportunidad de ver. Cada viaje era una nueva aventura, y con Mr. Salchicha a mi lado, la soledad dejó de ser algo que temer. Al contrario, la apreciaba, la abrazaba. Mientras Laura luchaba con las consecuencias de sus actos, yo me encontraba cada vez más en paz. La vida en el campo me ofreció la serenidad que necesitaba, y con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar. Aprendí a disfrutar de la soledad, a encontrar belleza en los pequeños momentos, como una caminata al atardecer con Mr. Salchicha, o una noche tranquila bajo las estrellas. No pasó mucho tiempo antes de que Laura intentara ponerse en contacto conmigo. Quizás pensó que el tiempo había curado las heridas, que podría buscar mi perdón y redimirse de alguna manera. Pero yo ya había tomado una decisión. No quería saber nada más de ella. Recibí varias llamadas y mensajes que ignoré por completo. Laura intentó encontrarse conmigo en lugares públicos, pero siempre la evité. No había nada que pudiera decir o hacer para cambiar lo que había hecho. Sabía que su vida estaba llena de arrepentimiento, pero eso ya no era mi problema. Laura intentó buscarme en varios lugares públicos, desde cafeterías hasta parques. En una ocasión, me encontró en una tienda, pero al verme, su expresión cambió de esperanza a desesperación. Se acercó, tratando de hablarme, pero yo la rechacé cortés pero firmemente. No tenía nada que decirle y no quería ninguna confrontación adicional. Al principio, intentó mostrar arrepentimiento genuino, pero su desesperación era evidente. Le suplicó que al menos le dejara explicarse, pero yo ya había tomado mi decisión. No había lugar para el perdón en mi corazón, el daño ya estaba hecho y no había marcha atrás. Laura continuó intentando contactar, incluso a través de amigos en común, pero todos estaban igualmente desconcertados y, en su mayoría, se mantenían alejados de ella por la vergüenza del escándalo.
La distancia entre nosotros se hacía cada vez más amplia, y mi rechazo era una barrera insuperable. A medida que pasaban los meses, me asenté en mi nueva vida. La rutina en el campo se volvió una fuente de consuelo y felicidad. Con cada día que pasaba, encontraba nuevas formas de disfrutar mi entorno. Los paseos con Mr. Salchicha se convirtieron en rituales de paz, y los viajes en mi tráiler se volvieron una oportunidad para explorar lugares que solo había soñado conocer antes. Las rutas que elegí eran más cortas, pero me permitían ver más del mundo en un ritmo más relajado. Cada nuevo destino, desde pequeños pueblos encantadores hasta paisajes deslumbrantes, era una aventura que me ayudaba a olvidar el pasado. La libertad que sentía al viajar sin un propósito específico era una forma de redención personal, una forma de afirmar que mi vida tenía nuevos comienzos. El campo también me ofreció la oportunidad de involucrarme en actividades que antes no había tenido tiempo de explorar. Comencé a jardinería, a criar algunas gallinas y a mantener un huerto. Era una vida simple, pero llena de satisfacciones. La rutina diaria se convirtió en una fuente constante de alegría. Mr. Salchicha, siempre a mi lado, era un fiel compañero que compartía mi felicidad. Nuestra relación se fortaleció, y él parecía entender y compartir mi nuevo estado de ánimo. Las largas caminatas y las tardes en el jardín se convirtieron en momentos preciados que ambos disfrutábamos. Mientras yo disfrutaba de mi nueva vida, Laura enfrentaba las duras consecuencias de sus acciones. El accidente había dejado una marca imborrable en su vida. No solo estaba confinada a una silla de ruedas, sino que también vivía con el peso de sus decisiones pasadas. La vida en su país natal no era fácil para ella. Sin una red de apoyo y con un pasado marcado por el escándalo, vivía en aislamiento y arrepentimiento. Su intento de redención continuó siendo infructuoso. Los viejos conocidos y amigos se mantenían alejados, y el estigma de su traición seguía persiguiéndola. Laura se dio cuenta de que el daño hecho era irreversible y que su vida jamás volvería a ser como antes. Las lecciones que la vida le había dado eran duras y dolorosas, y su situación se convirtió en un recordatorio constante de lo que había perdido. Al mirar atrás, no puedo evitar reflexionar sobre lo que la vida me ha enseñado. La traición, el dolor y la pérdida fueron aspectos duros de mi viaje, pero también fueron catalizadores para un cambio positivo. Laura y yo empezamos con una historia de amor, pero terminó en traición y separación. Sin embargo, esa experiencia me enseñó a valorar lo que realmente importa. Hoy, mi vida es una combinación de tranquilidad y aventura. Me encuentro en paz con mi pasado, y la felicidad que he encontrado en mi vida en el campo es el testimonio de mi resiliencia y mi capacidad para seguir adelante. Mi relación con Mr. Salchicha es una de las mayores alegrías de mi vida, y juntos hemos encontrado una forma de disfrutar de cada día. La justicia, para mí, llegó de la manera más inesperada, y aunque el camino fue doloroso, el final fue satisfactorio. La venganza que buscaba no fue solo sobre el daño que causé a Laura, sino sobre recuperar mi propia dignidad y encontrar un nuevo propósito en la vida. La felicidad que disfruto ahora es el resultado de la determinación y la fortaleza que encontré en medio de la adversidad. Laura, atrapada en su propio mundo de arrepentimiento, sigue lidiando con las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, yo sigo adelante, descubriendo nuevas rutas, explorando nuevos destinos y disfrutando de la soledad que, lejos de ser una carga, se ha convertido en una fuente de paz y satisfacción. La vida puede ser impredecible, y a veces nos lleva por caminos que nunca imaginamos. Lo que comenzó como un cuento de hadas se transformó en una historia de traición y dolor, pero también en una historia de redención y renacimiento. La traición de Laura y la venganza que siguió me llevaron a un nuevo comienzo, uno en el que encontré la paz y la felicidad en los lugares más inesperados. Mi viaje continúa, lleno de aventuras y de momentos simples pero significativos. La vida en el campo, con Mr. Salchicha a mi lado, me ha enseñado que la felicidad no siempre se encuentra en grandes logros, sino en las pequeñas cosas que hacen que cada día sea especial. Y así, mientras Laura lucha con las sombras de su pasado, yo me encuentro disfrutando de un futuro lleno de posibilidades, serenidad y alegría. Adictos.